La noche previa al cambio. 16 de octubre de 2019. Lo recuerdo perfectamente, los cambios climáticos han estado muy extraños desde que Twilight fue ascendida, podría jurar que esa mañana el clima era tan frío que si fuera un malvavisco en un palo para una fogata este se derretiría más rápido de lo habitual. Esa mañana logré despertar gracias a un despertador que había programado para no quedarme dormido, a pesar de eso yo quería seguir en cama, no por cansancio, sino por este extraño clima, era algo bastante extraño considerando que los dragones somos más resistentes a esos cambios, me pregunto si seré el único que lo ha notado. No ha pasado ni una semana desde la coronación oficial de Twilight, ese día el clima era agradable, no muy caliente ni muy frío. Si ya hubiera pasado un mes lo entiendo, a partir de noviembre todo se enfría tan rápido que no parece producto de los Pegasus o de Clausdell, se siente como si desde fuera del planeta hubiera un dragón de hielo gigante que nos sopla su aliento directamente, apenas dándonos tiempo para prepararnos con un corto período de otoño. Tal vez es el resultado de magia descontrolada. O demasiado de esta en casos de una principiante, no puedo saberlo. No sé si el dragón gigante de hielo tenía demasiado tiempo libre o los Pegasos tienen una protesta contra la fábrica del clima, quisiera saberlo, pero por otra parte corro el riesgo de no solucionar nada. Aunque me preocupa el cambio, no pienso hacer algo si no es necesario. Hoy al dirigirme a desayunar me encontré con una vieja conocida, Moondancer, ella me saludó de muy buen humor, pero tal parece que no le correspondí del todo el gesto, ya que me hizo saber que mi cara delataba preocupación, preguntándome si tenía que ver con la aceleración del otoño. ¿Esto era tan obvio? Eso parece. Pero no era por eso. Estos días Twilight había estado de muy buen humor. Claro que me gusta que ella esté tranquila, pero la conozco bastante bien y sé que no es normal que esté tan tranquila por tanto tiempo, incluso Moondancer que tenía tiempo sin verla concordó conmigo. Un par de días después supe a qué se debía todo ese escándalo, Twilight me mandó a llamar para una pequeña reunión donde me presento con un par de ponis que jamás había visto, dos unicornios, una blanca de crin morada y ojos lilas muy parecida a Rarity, el otro era de un tono de piel naranja amarillenta con crin naranja en su totalidad y ojos morados. Entre Twilight y Ember me explicaron que se tenía planes de celebrar próximamente el día de la fogata en la Tierra de los Dragones, pero ninguna de ellas quería involucrar demasiadas tradiciones de un territorio porque provocaría un gran choques culturales, pero dado a que últimamente ella tenía algo de papeleo que resolver me pidió de favor acompañar a Ember y ambos ponis a las Tierras de los Dragones para explorar un poco cómo se celebra allí el día de la fogata y una vez terminando, pasaría lo mismo pero en tierra de ponis. Accedí sin mucho problema ya que, en parte me estaba aburrido bastante estos últimos días, sabía que eso de ser consejero real de la amistad tomaría un tiempo en levantarse pero no tanto. Decidimos ir parte de nuestro camino a pie, para sacar un poco de plática los unicornios que Twilight me presentó se hacían llamar Yug Yukar y Aimika. Ni yo ni Ember tuvimos que preguntar sus nombres y el acento que ellos tenían delataba que no eran de alguna región conocida de Equestria, cosa que solo se me hacía más raro, Twilight no solía confiar en desconocidos menos en extranjeros tan rápido. Al menos no la que he conocido en estos años, pero supongo que últimamente por fin está aprendiendo a relajarse, cosa que le facilitaría las cosas a los nuevos de su círculo cercano. Ryuki y Ai parecían tomar su distancia, lo cual fue extraño, ellos no parecían tomarla por tener miedo de mí o de Ember, después de todo no les habíamos dado motivos para tenerlo, ni siquiera por el insoportable cambio de clima. El cual no parecía importarles, ya que incluso yo y Ember tuvimos que llevar unas bufandas y constantemente calentábamos nuestras garras con nuestro aliento de fuego, pero a nuestros acompañantes el clima les era indiferente, lo entendería si trajeran abrigos, pero no, ellos estaban al descubierto y completamente indiferentes a nosotros o el clima, solo concentrándose en hablar entre sí, apenas recordando nuestra existencia ellos parecían susurrar cosas no muy claras en otro idioma el cual no entendía, estaba claro que su intención desde el principio era que no los escucháramos. Llegamos a un punto en el que ya no podíamos seguir caminando, teníamos que ir volando o la noche nos alcanzaría, Ember le ofreció a nuestros invitados llevarlos en su espalda volando, aunque ellos insistieron que no era necesario. Ella y yo seguimos nuestro camino algo confundidos, pero al voltear veíamos que ellos usaban su magia para levitarse a sí mismos, esto me recordó a lo que a veces solía hacer Starlight, realmente había subestimado a nuestros compañeros. Ni ellos o sus cutie marks delataban ser unicornios del tipo magos, o quizás nosotros éramos los que no entendíamos su significado.
Podría jurar que la cutie mark del chico eran 3 rayas negras, mientras que la chica parecía que era una letra X, ese extraño patrón en sus cutie marks, su idioma nativo y el hecho de que ambos tenían lo que parecía ser unos brazaletes parecía delatar que pertenecían a una organización. ¿Pero de qué exactamente? La verdad, si volviera de vivir lo que pasó, habría preferido no saberlo. Al cabo de unas horas llegamos a nuestro destino. A diferencia del resto de Equestria, el territorio dragón era más cálido, pero seguía sin llegar a los extremos del verano, condensado por el cálido calor de la lava y los múltiples volcanes que rodeaban su territorio. Ember nos guió a un lugar especial que sería nuestro alojamiento por esa noche. Tuvimos una breve pero agradable cena antes de irnos a dormir. Y ese fue el 16 de octubre. Al día siguiente, 17 de octubre, fue un día muy extraño, un día en el que hasta el flujo del aire pareció congelarse completamente. Y sin miedo a equivocarme, puedo decir que estuve en presencia del suceso más extraño que alguna vez he vivido. Una brisa en silencio me hace temblar. La calmante es que pasa el ciclón. La distorsión de los claroscuros de la luz me hace perder la razón. I believe what you said. ¿A dónde quieres volver? Tienes una clara visión. Aquel que todo anheló termina engañado. Siento todo el tiempo con alegría, siento todo el tiempo tus sollozos, sí. Nadie más que truena tan cercano a ti. Me aflige tus recuerdos. Solo hay una respuesta correcta. La puerta que yo estaba buscando ya se abrió de poco, accidentalmente me fue a revelar algo que estaba frente a mí. Envuelto por brillante luz. 17 de octubre. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, un día que creí que nunca llegaría. Tal vez todo lo que aconteció cambió en medio de la noche. La verdad, nunca he podido saberlo. Al despertar en el territorio de los dragones el 17 de octubre tuve una sensación similar a la del viento congelado, con la sensación de que me quedaría hundido en un mundo paralelo. Esa confusión e incertidumbre no es algo que hubiera querido volver a experimentar. Cuando salí de mi estadía me sorprendió ver que el territorio de los dragones estaba recubierto por nieve. Esto daba una sensación de frío y apagamiento en el ánimo de mi especie misma que, con pocas excepciones, no es que fueran muy abiertos. Al salir y caminar un poco me topé con una vieja amiga. ¿Smolder?, pregunté. Ella pareció confundida, y lentamente volteó a verme. Grande fue mi sorpresa al notar que sus escamas estaban un poco pálidas y su expresión facial denotaba cierto malestar en ella. ¿Qué te pasó? ¿Estás enferma?, le pregunté. Sí. Quería quedarme en casa. Pero mi hermano no me lo permitió. Respondió mientras pude ver cómo limpiaba su nariz con sus garras. Eso me pareció extraño. A pesar de que no había hablado con ella el día anterior, podía jurar que estaba sana. Un poco extrañado se lo comenté. Pero su respuesta me sorprendió más. Ella me aseguraba que el día anterior también estaba mal, tal vez no tanto como hoy. Pero no estaba al 100% de sus capacidades. Espero que estés bien. Debo ir con los invitados ponis de Ember. Aún no sabemos qué es lo que ella y Twilight tienen contemplado para los días de la fogata. En ese momento Smolder me interrumpió. Spike. Los dragones estamos en tregua. Pero jamás pensaríamos en tener una fiesta con los ponis. Además, ¿quién es Twilight? ¿Qué? Pero tú estabas allí cuando ella se lo pidió a Ember. Tú te adelantaste. No me digas que al final Ember se arrepintió. Le pregunté muy consternado. No sé de qué hablas, Spike. Y no entiendo lo que me dices. Pero dudo que los ponis lleguen a aceptar algo así, mencionó ella. En un primer momento creí que ella solo estaba bromeando conmigo o que por el contrario había ocurrido algo entre los ponis que había mandado Twilight, como para que Ember cambiara de opinión de la noche a la mañana.
Siendo así, entiendo que ella quiera fingir que nada de eso pasó. Después de todo, yo fui el que le dijo que convenciera a Ember. Sí. Lo siento, entonces ¿quieres ir a Ponyville conmigo? Aún estamos a tiempo, le mencioné. ¿Ponyville? Es la primera vez que escucho ese nombre. Me dijo ella aún más confundida. ¿Qué? No entiendo qué le pasa, sé que tal vez los planes que teníamos no salieron como esperábamos, pero... a tal punto de fingir que no conoce el pueblo en el que hizo a sus mejores amigos. Me parece algo un poco extremo hasta para un dragón. Tal vez lo mejor fue no insistir demasiado, el tiempo siempre sana todo. Decidí mejor caminar un poco por el sitio antes de irme. Sé que no es de dragones expresar sus sentimientos, pero me parecería algo grosero irme sin agradecer la hospitalidad. Entre más caminaba, más me daba cuenta de que varios dragones estaban bajo las mismas condiciones de Smolder, los pocos que no mantenían su distancia, e incluso podría jurar que los escuché hablando de una especie de gripa estacional que ha estado azotando el territorio. Eso me pareció extraño. Sobre todo teniendo en cuenta que no vi por ningún lado ese duro de unicornios y. No es como si se pudieran esconder, un pony resaltaría por encima de los dragones en su propio territorio. ¿De verdad tal el temor a contagiarse que no quieren salir? ¿O siquiera era posible que un mismo virus pudiera afectar a especies diferentes? Debí haber sido un poco más inteligente. Solo me fui con las manos vacías y ni siquiera pude traer unas muestras de las decoraciones que ella solía usar en mis cumpleaños. Mientras seguía caminando, y casi a las afueras del territorio, me pareció escuchar a un par de dragones comentar que los casos de gripe habían disminuido, pues hace una semana eran muchos más. ¿Cómo era posible? Ember no había comentado nada por el estilo. Y ella no parece ser del tipo que oculte cosas de tal magnitud. Juraría que Smolder estaba bien ayer. Ember no dijo nada ante la evidente epidemia de su reino. ¿Qué significa esto? Espero que por un malentendido entre Ember y Twilight no nos hayamos dividido otra vez. No sé si estemos en problemas, pero sin duda algo no está bien. Esto no es normal, pero aún así. Un conflicto de tal escala es demasiado para solo dos individuos. Pero por otro lado, es verdad que solo hace falta un pequeño malentendido para que todo se derrumbe. No había algo que yo pudiera hacer. Solo quedarme hundido en un abismo de desconcierto. Me las arreglé para regresar volando a casa. Me tomó varias horas y al llegar el sol ya se estaba poniendo. Sin embargo, al llegar a las afueras de Canterlot pude notar una anomalía. Ya no estaban las estructuras de madera ni metálicas que estaban renovando el castillo. Y al adentrarme en la ciudad había puros guardias masculinos. Ellos no parecían prestarme atención. Pero entre más caminaba por la ciudad podía llegarme ciertas miradas de los ponis e incluso podía escuchar susurros relacionados a que los guardias no hacían bien su trabajo, o que ahora cualquiera podía entrar a su ciudad. La sumisión en mis pensamientos no me hizo darme cuenta de que había chocado con alguien y tirado varios libros. Por mero instinto los recogí, pero me sorprendí al ver a quién se los tirado. ¿Qué haces aquí?, pregunté extrañado. Me había topado con Moondancer, pero su apariencia era diferente. Ya no usaba ese viejo suéter, en su lugar usaba unas orejeras y una bufanda. Traía su cabello suelto, pero aún conservaba aquellos distintivos lentes. ¿Cómo sabes mi nombre? Ella quedó en shock unos momentos y me arrebató los libros de mis manos. Perdón. Eso es mío, dijo un poco seria y sin mirarme. Moondancer, ¿qué ocurre? Me doy cuenta que se le había caído una llave. Yo reconocía de dónde era. ¿Sigues usando la vieja casa de Twilight?, le pregunté. Para mi sorpresa, ella me arrebató la llave de la misma manera. No, tonto dragón. Esa siempre ha sido mi casa. Y no recuerdo que la antigua dueña se llamara Twilight. Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Estás bromeando. Si es una broma no es divertido. ¿Cómo no recuerdas? Moondancer. Se escucharon unas voces a lo lejos. Al voltear pude ver cómo llegaba un grupo de 3 unicornios. Yo podía reconocerlas perfectamente, sin embargo cuando estaban a unos pasos de mí se quedaron entrecortadas. ¿Es un dragón?, dijo Minuet. ¿Estás bien?, le preguntó Twinkleshine. Sí. Estoy bien, solo iba a casa pero nos tropezamos, mencionó Moondancer. Es un alivio. ¿Vienes a cenar?, le pregunta Lemonhearts. Esto me tomó por sorpresa. Más allá de su primera impresión, ninguna parecía tener un interés en mí. Todas estaban enfocadas en ellas o en lo que harían más tarde. Esa no era tu casa.
Era de Twilight, exclamé. No sé si fue el gesto o mi tono de voz, pero las 4 me vieron con algo de temor. Ya te dije. Que no conozco a una tal Twilight, Me dice Moondancer. Como no la recuerdan. Twilight Sparkle, ella estuvo en la misma escuela que ustedes. Fue la mejor estudiante de su generación. Ellas se vieron entre sí muy confundidas. ¿Estás confundido, dragón? Moondancer fue la mejor estudiante de la generación. Me dice Minuet. No éramos grupos muy numerosos. Habríamos sabido de alguien con ese nombre de inmediato. Recalco Twinkleshine. Esto me hizo caer en cuenta de la realidad. Sin duda algo estaba pasando, algo que yo no podía describir. Era como si nuestra vida hubiera sido una historia. Historia que alguien decidió reescribir desde cero eliminando personajes. No entiendo qué es esto. ¿Qué es lo que pasa? Hay algo o alguien que no está en su sitio. Como pude me di la vuelta, pues en ese momento sentí mis piernas entumecerse. A paso lento seguía caminando. Mi mente trataba de procesar la información. Si lo que ellas me decían era verdad. Eso quería decir que la princesa Celestia nunca convirtió a Twilight en princesa y mucho menos la hizo su sucesora. Por lo tanto, la princesa Celestia debía seguir a la cabeza de todo. Pero a como veo las cosas, creo que para un dragón en un mundo dividido, el solicitar ver a una princesa pony es algo imposible de imaginar. Si no he sido yo el que se ha vuelto loco, es todo el mundo quien lo está. ¿Quién habría hecho esto? ¿O por qué? ¿Habrá sido Star Swirl? ¿O fue Starlight? Siendo así, la pregunta que menos importa es el por qué. Importa el cómo. Esa noche decidí mejor refugiarme en unas cavernas de Canterlot. Por suerte eso seguía allí. En ocasiones cuando yo era más pequeño Twilight solía llevarme allí. Nosotros llevábamos crayones y pinturas y allí pasábamos tardes enteras dibujando en las paredes de la caverna. Cuando llegué encendí una fogata misma que me reveló algo que ya suponía: los dibujos que esperaba ver ya no estaban. Al estar solo en aquella cueva que me había traído momentos de felicidad, no pude evitar sentir un gran vacío y mucho miedo. No tanto por la actitud de Moondancer, Minuet, Twinkleshine y Lemonhearts. Pero el hecho de que ellas afirmaran que Twilight no estudió en esa escuela me confirmaba que, entre Sonset, Shimmer y Trixie, una de ellas tampoco estudió en la escuela de Celestia para unicornios superdotados. Siendo así, ¿qué fue lo que cambió? ¿Y que continuaba intacto? Cuando menos me di cuenta me había quedado dormido y ya estaba a los pies de un nuevo día. Si no podía encontrar las respuestas en Canterlot, tal vez podía hacerlo donde todo cambió para bien la primera vez. Al llegar, Ponyville no se veía tan diferente como lo recordaba. La única gran diferencia fue la ausencia del castillo de Twilight. A diferencia de Canterlot, aquí no parecían mirarme raro. Parecían ser indiferentes ante mi presencia. Mientras caminaba me pareció escuchar una serie de voces familiares. Al voltear lo pude ver. Eran Rainbow Dash y Fluttershy. Ambas usaban ropa de invierno no muy abrigada, y parecían estar conversando con normalidad. Aunque mi primer impulso fue correr hasta ellas y hablarles, no podía hacerlo. Es verdad que las opciones se me estaban terminando. Pero aun si Fluttershy me recibía como aquella vez, dudo bastante que Rainbow fuera a hacer lo mismo. Necesito intentar algo más antes de tomar una medida tan desesperada. Cambié mi rumbo y decidí mejor dirigirme a la biblioteca del pueblo. Cuando llegué sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Esa estructura se veía limpia y había un tapete que decía bienvenidos. Sin embargo, me era incierto quién estaría detrás de esa puerta. Tomé aire y respiré hondo antes de usar mis garras para abrir la puerta. Al hacerlo pude ver a una unicornio ámbar de cabello similar al del fuego. Pero el cambio que más me llamó la atención es que su cabello estaba recogido en una coleta y parecía usar unas gafas. Ella estaba limpiando los estantes, pero al verme se mostró sorprendida. ¿Por qué ese aspecto? ¿Por qué esa mirada? Era diferente al del viejo grupo de amigas de Twilight. Esa mirada era de intriga y bastante confusión. Emociones encontradas que yo también tenía arrastrando. Sonset Shimmer. Articulé. Sí. Me respondió ella en voz algo baja. Perdón por molestarte. Pero quería saber una cosa. ¿Tú sabes quién soy? Ella en un primer momento no me responde. Ella deja de lado el plumero con el que limpiaba y luego se acomoda sus lentes. Sí. Me responde en voz baja. Esta simple pero corta respuesta hizo que sintiera como mi alma volvía a mi cuerpo. No podía precipitarme y decir que solo ella recordaba todo lo que se supone debimos haber vivido.
Pues parece ser que eso no pasó, pero si ella está aquí, solo puede significar una cosa. Me alegra saberlo, yo también sé quién eres, le mencioné, esto pareció confundirla. Bueno. Más bien es una suposición. ¿Eres O? ¿Fuiste alumna de la princesa Celestia? Sí. Aún no termino con lo que me encomienda. Eso de la amistad no es algo para mí. Entonces. Eso solo quería decir que Sunset no estaba reemplazando a Twilight. Y los planes de Celestia eran diferentes para cada una de ellas. Entiendo. Lamento molestarte. Sé que eres un vocero del reino dragón. Te he visto de vez en cuando por el pueblo. Pero es la primera vez que te diriges a mí. Entonces en esta reescritura. Siempre estuve con mi especie. No. Me niego a creer eso, si fuera así. Porque las molestias de una tregua. Disculpa, Sunset. ¿El nombre Twilight Sparkle significa algo para ti? No me suena a ningún autor. En ese momento yo me dejé caer sentado frotando mis garras contra mi cara, si para ella tampoco le es familiar. Es estúpido asumir que las chicas y ella se conocen, tal vez solo de conversaciones casuales, pero no como amigas íntimas. ¿Qué otras opciones tengo? ¿Quién hizo esto? ¿Acaso fue un nuevo enemigo al cual ni siquiera Twilight ha conocido? Todo seguía igual a antes de Twilight. Un momento. Había algo que aún podía seguir igual. Disculpa. ¿De casualidad tendrás algo relacionado con los elementos de la armonía? Le pregunté. ¿Elementos de la armonía? ¿Sí? Me responde Sunset usando una escalera para dirigirse a un estante en particular. Yo lo conocía bien, había subido a la misma escalera varias veces para alcanzar el libro. Ella baja y me lo entrega. Gracias, le dije. Decidí abrir el libro, el mismo no se veía del todo desgastado y la información sobre el mismo estaba intacta, sin embargo no encontré los textos subrayados ni el hueco que alguna vez dejó Discord. No sé si esperaba alguna clase de mensaje externo. Pero si esa fue mi intención, en verdad soy un idiota. Pero por otro lado es gracias a Twilight que he vivido un montón de situaciones extrañas rayando a irreal. Si no fuera por eso no dudaría en pensar que me he vuelto loco. Aun si nadie la recuerda en los lugares familiares. Debe estar en algún sitio. Yo lo sé. Dirigí mis manos a mi cabeza negando un momento. ¿Por qué tenía que ser yo quien la buscara? Maldición. Justo en ese momento que creía tendría que recurrir a una medida desesperada. Una respuesta cayó cerca mío, tal vez no como la hubiera pedido, pero sí llegó. En ese momento alguien tocó a la puerta, Sunset fue a atenderla. Por mero instinto no pude evitar voltear. Honestamente no esperaba ver nada, pero lo que vi me dejó boquiabierto. Quienes habían llamado a la puerta eran Pinkie Pie y Applejack. Hola Sunset, nos sobraron unos pasteles de la gran feria y pensábamos que... Pinkie se detuvo un momento al verme. Guau, tienes visitas. Mola, saludé. Sí. A mí también me sorprendió, disculpen y iré a preparar la mesa, mencionó Sunset retirándose. Es extraño ver dragones por aquí, dijo Applejack. ¿Eso qué importa? Un nuevo amigo es un nuevo amigo. Juro que esta vez no lo dejaré ir. Exclamó Pinkie con su habitual decisión. Calmada Pinkie, que un par de chicas rechazaran tus invitaciones por una escasa semana no significa que tus fiestas sean divertidas. Le dijo a Applejack como un consuelo. Lo sé. Pero aún así eso fue muy grosero, sé que venían de paso, pero la pancita llena es corazón contento. Rarity se hizo un poco la difícil pero hasta ella accedió. Dijo Pinkie. Bueno, dulzura, Rarity vino para quedarse, pero esas dos chicas solo venían de paso, tenían trabajo pendiente en Manhattan o algo así, escuché. Le dice a Applejack. No importa qué. Pero no me rendiré, te encontraré Trixie, Lulamoon y a tu amiga Sabionda. Exclamó Pinkie a los cuartovientos. Por favor no grites. Mencionó Sunset asomándose por la cocina. Miles de disculpas, caramelo, dijo Applejack apenada, antes de dirigirse a Pinkie. ¿Que no su amiga se llamaba Twilight? Sí, Twilight Sparkle. Esas palabras resonaron como un eco por mi cabeza. Disculpa. ¿Qué has dicho? Le pregunté a Pinkie. Que las encontraré y... Yo interrumpí a Pinkie. Después de eso. A lo de Twilight Sparkle. Si era una chica muy amargada que pasó de visita hace un mes con su amiga Trixie.
Yo me levanto bruscamente y me dirijo a ellas. ¿Qué sabes de ella? Le pregunté muy inquieto. Bueno, no mucho, como dije, ella solo estuvo de paso y luego se fue. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está Twilight ahora? Oye, cálmate un poco. Me dice Apoliak. No sé por qué te interesa tanto, es tan aburrida. Necesito encontrarla. Fue todo lo que pude decir. Creo que tenía trabajo en Manhattan, dijo que estaría un mes allí. Yo tomé con fuerza la guía de los elementos de la armonía a la par que sentía como mi mandíbula se tensaba. Lo siento, debo irme. Oye, pero el libro. Mencionó Pinkie. Prometo devolverlo, solo. Díganle a Sunset que lo necesitaba urgentemente. Les dije antes de salir corriendo de la biblioteca y posteriormente salió volando. Tomó unas horas, más debido a ciertos vientos molestos, pero finalmente logra llegar a Manhattan. La verdad no tenía una idea muy clara de dónde podría encontrarla. Pero conociéndola solo había un sitio que ella y Trixie podrían haber tenido en común. Me tardé más de lo que me gustaría admitir. Jamás me había detenido a pensar en lo fácil que era mi vida. Si aún estuviera con mis amigas podría haber contado con que Rarity usara de sus encantos para abrirnos pasos por la ciudad. O en otros casos la sola presencia de Twilight sería suficiente. Fuera lo que fuera que ellas pudieran tener en mente, era probable que se salieran con la suya, pero en mi caso, no creo correr con la misma suerte de las 6 juntas. Finalmente llegué hasta una calle cercana al teatro principal. A pesar de que era una zona en el centro de la ciudad, esta misma se veía algo desolada. Sé que no es temporada alta, así que no me sorprende que las actividades se terminaran antes de tiempo. Mi mejor opción fue cruzar la calle y quedarme esperando de ese lado. Pasó una hora aproximadamente antes de que viera a Ponies salir de aquel edificio. Una hora no parece mucho. Pero yo lo sentí como si fueran siglos. Por mi mente no dejaba de cuestionar si acaso esto era una falsa esperanza. Esta ciudad es muy grande y las probabilidades de que ella estuviera aquí y ahora solo eran del 50%. Era una cifra neutral. Pero la probabilidad seguía sin ser cero. Pese a tener interés en las artes escénicas, su fuerte nunca ha sido una actuación física. Aunque eso pudo cambiar, todas aquí son diferentes a como lo recuerdo. Si acaso es una actriz. Puede que no salga ahora, pero aún así estoy dispuesto a quedarme esperando aún si debo quedarme otro día entero o confrontar a una serie de guardaespaldas. Si tiene una amiga que en nuestra vida lo fue recientemente. Tal vez incluso tiene otro grupo de amigos. Tal vez ni siquiera tenga interés en conocer cómo era la vida antes de que todo cambiara de la noche a la mañana. Eso significaba que las chicas, Cadence, Starlight, son prescindibles. Pero yo, en estos momentos parezco menos que un personaje secundario para todas ellas. En estos momentos soy un completo desconocido ante los ojos de la Pony que me dio la oportunidad de vivir. Quien siempre cuidó de mí, y me asusta saber que aun si la encuentro ella no es la Twilight que yo conozco. Odio esta idea. Ya basta. No debía pensar en eso, no ahora. Los minutos continuaron y pude ver cómo pequeños grupos de ponis salían de aquel teatro. No eran ponis que yo conociera de cerca. Pero al menos puedo decir que los he visto una vez. Sin embargo, mi vista se enfocó en un dúo de yeguas. Ellas traían consigo unos portafolios mientras repasaban una serie de notas. Mis ojos se abren de par en par. En ese momento no sabía qué sentir. Sentía alegría. Emoción. Pero también miedo. Allí estaba ella. La había encontrado, mi amiga. Mi mentora. Y aunque no de sangre. Mi madre. Mi sorpresa aumentó al ver que estaba junto a Trixie. Ambas se veían hablando con normalidad y confianza como si de amigas de toda la vida se tratara. Al parecer las palabras de Pinkie eran ciertas. Pero eso no era lo importante. Siendo honesto, hacía mucho que no veía a Twilight con aquella expresión tan seria y enfocada. Si bien era tranquila, no parecía ser del todo feliz. En ese momento tuve una epifanía. Todo mi cuerpo se sentía tenso. Quería ir con ella, quería contarle todo. Pero por otro lado mi cuerpo estaba inmóvil. El miedo podía más conmigo mismo. Miedo a lo desconocido. Miedo de saber que ella no me reconocería. No. Este no es momento de ser un cobarde. Vamos. Muévete. Cuando menos me di cuenta me encontraba al lado de ambas. Aparentemente dije algo pues ambas me veían confundidas.
¿Qué quieres? Me preguntó ella sin mostrarse sorprendida, al menos no como yo creía, pero ese pensamiento se fue de inmediato. ¿Quién eres? Usualmente nadie se refiere a mí como oye. Ella pareció respirar hondo. Si quieres conocer de la cultura pony, hay otras maneras. En ese momento dirijo mi vista a Trixie. Disculpa. ¿Es la primera vez que nos vemos? ¿Trabajan en ese teatro? Le pregunté. Trixie se muestra extrañada, pero no incómoda ante mi pregunta. Bueno, yo soy la artista, Sparkle es la administrativa. Me responde. Disculpa. ¿Te suena el nombre Starlight Glimmer? Le pregunté. Glimmer. Lo siento. ¿Tendrás una referencia escrita? Ya veo que en estos momentos no tiene caso querer recordarle su amistad con Starlight, si es evidente que no se han visto. Así que solo tengo una opción. Twilight, dije yo captando la atención de la mencionada. Ella cambió su semblante serio por uno un poco molesto. ¿Quién te dio la confianza para llamarme por mi nombre? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Solo nos estás retrasando? En ese momento ella quiso rebasarme, pero me interpuse bloqueándole el paso. Sparkle. Articule. Esto pareció molestarle más. Por mi apellido menos. Además, como un dragón me conoce, sabía que ya les permitían caminar entre ponis, pero no que fueran tan descarados. Ella dirige su vista a Trixie. Vámonos, Trixie. Sí. Esto me dejó helado. Yo ya me esperaba esa reacción. Pero no pensé que el estar lejos de ella la habría convertido en una más del rebaño de ignorantes respecto a otras especies. Un momento. Aun si ella no había estudiado en la escuela de Celestia, tuvo que haber pasado por el primer filtro de admisión. Espera. Twilight. Solo quiero saber una cosa, dije poniéndome frente a ambas. Eres muy pesado, ¿qué es lo que quieres? Me pregunto enojada. Dime algo. ¿Recuerdas tu examen de admisión de hace 15 años? Aquel día te presentaste ante los profesores de más renombre para la Academia de la Princesa Celestia. Le dije. ¿Y que con eso? Todo mundo sabe que fracasa en el intento. En ese momento la interrumpí. Todas las pruebas son diferentes. La tuya en particular era hacer eclosionar un huevo de dragón. Cuando terminé de decir eso, Twilight permaneció callada, formándose un gran silencio incluso incómodo a Trixie. Sparkle. Mejor V. En eso siento como ella me toma de los hombros. ¿Por qué? ¿Cómo es que? Ella me suelta cambiando su expresión de molestia a shock. No. No es posible de ninguna manera que tú sepas eso. Nunca se lo dije a nadie y es información clasificada. Entonces. Ella vuelve a tomarme de los hombros. ¿De qué color era el huevo? ¿Cómo te llamas, dragón? Spike, me llamo Spike. ¿Y aquel huevo? Era de una tonalidad morada con tenues manchas verdes, le respondí. Morado con. Ella me ve detenidamente y retrocede unos pasos. Tú eres el dragón que yo debía ser, nace. Por un momento pude ver cómo se debilitó y estuvo a nada de desmayarse de no ser porque Trixie le sirvió de apoyo. Parece que encontré una conexión. No sé si sea la pista más clara. Pero al menos ahora sé que conocernos fue posible aún en este mundo alterado. No sé si sentirme aliviado o más preocupado de saber que ella comparte ese recuerdo conmigo, pero por ahora es la única correlación que he podido encontrar. Le tomó un poco. Pero cuando se recuperó un poco de ese shock inicial, ella y Trixie me sugirieron hablar en un lugar más privado. Fuimos a un restaurante de comida rápida y nos sentamos en una mesa un tanto apartada. Para no levantar sospechas, todos pedimos una bebida. Yo había pedido un té. Sentía que debía calmar mis nervios luego de la serie de sentimientos que había tenido ese día. Y aunque me alegraba haberla encontrado, no podía evitar pensar que este momento seguía siendo incómodo. Después de todo, los tres seguíamos siendo desconocidos. No pude contarle a detalle todo sobre cómo debía ser el mundo. Así que solo dije lo más importante, cómo fue protegida de Celestia y cómo llegó a Ponyville para el Festival del Sol de verano, pero terminó con 5 amigas. Mismas con las cuales vivió muchas aventuras obteniendo la recompensa de ser princesa, y esto hizo que esas aventuras fueran más y más complicadas, quería decir más. Como que en el futuro ella era la monarca de Equestria o que fundó su propia escuela teniendo a sus propios discípulos, pero creo que con lo que dije era más que suficiente para entender la diferencia.
Solo he tenido 2 encuentros con un dragón. Mencionó Twilight rompiendo el silencio. ¿2 encuentros? Twilight asintió con la cabeza. Cuando no pude pasar esa prueba, yo y varios guardias fuimos al territorio de los dragones. En ese momento estaba una gran migración, ellos dijeron que lo mejor sería dejar el huevo allí. Con suerte ellos lo verían, en ese momento yo no pensé las cosas con claridad. Tenía miedo de aquellas criaturas aladas sobre nosotros. Pero también sentía pena por aquel huevo. No sabía qué vida podía esperarle si era dejado a su suerte, explicó Twilight con un nudo en su garganta. Así fue como terminé allí. Pero aún no entiendo. ¿Cómo es que tengo esa reputación en Ponyville, si en teoría fui criado por mi especie? Este mundo está de cabeza. Pero me imagino que eso no debió pasar. Me dice ella. Sí. Tal vez te parezca una locura. Pero si pasabas la prueba ganabas 2 recompensas, la primera era el ingreso a la academia. Y la segunda, bueno. Era yo, le dije. Oigan, creo que deberíamos empezar a aclarar las cosas. Mencionó Trixie. Trixie, él no parece estar mintiendo. Mencionó Twilight. En ese momento vi como Trixie traía consigo un par de cubos de azúcar, una pluma y unas servilletas. No me refería a eso. Ella colocó un cubo de azúcar en una esquina de la servilleta. Este chico dice que viene de un mundo paralelo, de entrada es una locura. En ese mundo tú pasas una prueba imposible, te conviertes en una nerd. Aunque eso no está tan alejado, además amigas, yo soy uno de los primeros obstáculos a superar y bla, bla, bla. Dijo ella mientras con la pluma dibujaba una línea recta. Supongo que sí. Dijo Twilight un poco incómoda. Ella me dirige la mirada. Entonces, ¿esos hechizos prohibidos de espacio-tiempo tienen un mayor poder en tu mundo? Me preguntó Twilight. Sí, tú y otra Pony lograron perfeccionarlos y cambiaron el pasado una y otra vez. Hasta devolver el presente a la normalidad, le respondí. ¿Y yo dejé ir sin más a quien hizo tales alteraciones? Me pregunta muy consternada. Bueno. Sí, pero... Esa Twilight debe ser una ingenua total. Vive una vida tranquila pero sumergida en una fantasía. En Twilight. Decía Trixie. Suena agotador. Lidiar con problemas ajenos solo porque me lo encomendó la máxima autoridad de Equestria y ni siquiera me lo consultaba. Twilight hace una pausa. Pero, el mundo que cuentas. Puedo notar que eras feliz. Y no solo tú, todos parecían serlo. No hablarás en serio. ¿Tú le crees? Preguntó Trixie muy sorprendida. Sí. Esto suena a un caso del efecto mariposa. Un pequeño aleteo cambió todo. Así que creo que solo existen 2 explicaciones. Twilight tomó la servilleta con el cubo de azúcar y la pluma. La primera, es que de una u otra manera entraste en un mundo paralelo, lo que quiere decir que este mundo está en su lugar, pero tú eres el que no pertenece. Twilight mueve el cubo de azúcar al medio de la servilleta. O la segunda, el mundo que conocías fue reescrito desde cero junto con todos en él, excepto tú, claro está. Ante eso Trixie dejó salir una leve risa, aunque se esforzó en controlarse. Lo siento, es que no puedo evitar pensar en lo irreal de esta situación, pero... Si tus teorías son ciertas, Sparkle, ambos escenarios dejan preguntas. Primero, si acaso él entró en un mundo paralelo, nada nos dice que sea el único. ¿Qué tal si fue un intercambio y siendo así, el dragón de nuestro mundo fue transportado al suyo? Y la segunda, suponiendo que alguien esté tan aburrido para reescribir la vida de todo un poblado, porque entre tantas opciones él fue el único que no cambió. Es cierto. No lo había pensado, maldición. Creía que con encontrarla a ella todo podía solucionarse. Pero ni siquiera contemple si yo soy el que no pertenece o es el mundo. Bueno. Sí, pero eso no cambia la resolución. Si estás en un mundo paralelo, tal vez solo debas encontrar un modo de volver al mundo del que vienes. Pero si por otro lado es el mundo quien está mal, tal vez sea complicado pero no imposible devolverlo a su estado original. Menciona Twilight. Tal vez una solución más rápida sería encontrar directamente al responsable. El problema es que no tengo pista alguna de ello. La única que tenía conocimientos de esos hechizos aparte de Twilight no está por aquí, dije cabizbajo.
Oye, no te desanimes, tal vez había alienígenas malvados en los que Delestia no pudo lidiar y tu Twilight no quiso involucrarte. Trixie. ¿Qué? Solo estaba bromeando. Bueno, un poco, no suena irreal considerando que en otra realidad enfrentaste cocodrilos de piedra, a un dragón adulto y lo seguiste hasta el territorio dragón 2 veces. Si eso no es querer protegerlo, ya me dirás qué es. Nadie dijo nada ante esto, yo solo estaba meditando en nuestras opciones. La última vez que ocurrió algo parecido había un suceso en concreto. Pero de una u otra forma los 7 nos terminábamos reuniendo. Tal vez no en una situación amistosa. Pero reuniendo al fin de cuentas, no recuerdo una sola vez que usara ese hechizo para regresar al punto donde Starlight quería cambiarlo todo sin antes haberse topado con alguna de nuestras amigas. Bien. ¿Crees que podamos ir a la biblioteca de Ponyville? Quiero ver más de dónde sacaste este libro. Me dice Twilight mientras revisaba la guía de los elementos de la armonía. Si anteriormente yo tuve algo que ver en la ejecución de hechizos temporales. Tal vez aún exista esa relación. Me dice Twilight. Bueno. De eso no estoy tan seguro. Y supe que tu encuentro con una de las que debió ser tu amiga no fue del todo amigable. Sí. Esa pony parecía no entender el espacio personal. No sé cómo todos en ese pueblo la adoran. Twilight se levanta. Me iré adelantando a la estación del tren. Siempre tan precipitada. Dijo Trixie. Sí. Así es ella, dije suspirando antes de verla. ¿Ustedes se conocieron por uno de tus shows? Le pregunté. Bueno, algo por el estilo. Solo la vi asombrada por mis trucos un par de veces y el día de hoy. Siempre ha sido algo escéptica. Sí. Así es ella, ser su amigo viene con algunas aventuras problemáticas. Independientemente de eso, en tu mundo ella y las demás confían en ti por tus cualidades y bueno. Suponiendo que somos los mismos en un mundo cambiado, creo que ese sentimiento no ha desaparecido. Tal vez sus palabras eran verdad. Estaba atardeciendo. Algo me dice que no llegaremos directo a visitar a Sunset. De cualquier forma le dije que le devolvería el libro, solo espero que no nos encontremos con las demás en lo que llegamos, decir que sería incómodo es decir poco. Al día siguiente de haber llegado al pueblo nos dirigimos a la biblioteca, dado a que ellas traían ropa de invierno se podría decir que no llamaron demasiado la atención. En eso Twilight se detiene. ¿Qué ocurre? Le pregunta Trixie. Recién recordé. Siempre es necesario que yo me encuentre con alguna de ellas, ¿no es así? Me pregunta. Sí, aunque tengo una idea de cómo podrían encontrarse las 6 sin tantos problemas. Me arrepentiré de esto. Mencionó Twilight. Nosotros irrumpimos de golpe en la biblioteca con unas cajas llenas de cupcakes, esto evidentemente asustó a Sunset, más aún cuando el resto de las chicas entraron de súbito, tropezando y cayendo todas encima de Trixie y Twilight. Con permiso. Perdón. Las molestias. Dijo Twilight desde el suelo con un tic en el ojo. Oye, tú eras la ladrona de cupcakes. Decía Pinky enojada. Por quinta vez. Yo no pedí esa segunda caja y no pienso pagarte. Dijo Twilight entre dientes. Pinky, ¿en serio nos hiciste perseguir a esas chicas por un tonto malentendido? Preguntó Rainbow fastidiada. No es cierto, Fluttershy vino porque quiso. Se excusó la Pony. Yo estaba con Rainbow y tú la secuestraste. Mencionó la Pegaso. Típico. Dijo Rarity levantándose y ayudando a las demás. ¿Les puedo ayudar? Preguntó Sunset muy confundida. Eso creo. Mucho gusto, mi nombre es Twilight Sparkle. Buenos días, vamos, mi nombre es Rarity, un placer, cariño. Apoliac. Rainbow Dash. Fluttershy. A mí ya me conocen, yo soy Pinkamena, alias Pinkie Pie. Así no se presentaron la primera vez. Pero tal parece que son más educadas. Hasta siento algo de pena que las que yo conozco no fueran así en sus inicios. No es que me disguste ver a tantos ponis en la biblioteca. ¿Pero por qué así? Preguntó Sunset tímidamente. Es algo complicado de explicar. Hoy aquí tienes, le dije a Sunset devolviéndole el libro. Twilight se incorporó y le dio un leve vistazo a la biblioteca. Entonces aquí es donde solía vivir contigo. Si suena a algo que haría. Bueno, ya estamos todas y ahora qué. Me pregunta Twilight. Ante esto no supe qué responder.
La verdad no pensé que llegaría tan lejos, y a juzgar por las impresiones que se han llevado dudo que quiera ser amiga de estas chicas. Bueno, Sparkle, tú misma dijiste que la meta era la misma, devolver al chico a su mundo, suponiendo que él es quien está mal y no nosotros, mencionó Trixie. Esperen, ya no entendí. Nos reunieron aquí e irrumpieron en mi pastelería solo por querernos juntar. Preguntó Pinkie. Y aunque el pequeño es encantador, los niños tienen mucha imaginación, Dijo Fluttershy. De pronto el libro que le entregué a Sunset se encendió en una luz blanca. Este acto fue tan sorpresivo que incluso ella lo dejó caer, captando la atención mía y de las demás, que vimos como aquel libro despedía esa luz. Y así de la nada se desvanecía. ¿Qué? ¿Nos fue eso? Mencionó a Poliak. ¿Es mi imaginación o los libros no deben hacer eso? Preguntó Rainbow. creo que solo casos muy específicos. Pero este no lo parecía, Respondió Fluttershy. Entre todos yo me adelanté tomando el libro en mis garras, abriéndolo en la primera página. En un inicio este no tenía nada fuera de lo convencional, pero al observarlo más a detalle me di cuenta que tenía una letra extra al pie de la página. Era una letra A. Realmente no entendía a qué se refería esto. Yo no conocía a nadie cuya inicial fuera esta letra. Estuve a nada de cerrar el libro cuando este volvió a brillar. Su luz fue tan intensa que me obligó a cerrar los ojos un momento. Al volver a verlo, aquella letra estaba acompañada de una I. Parecía decir ay. Seguido de un pequeño texto. Si estás viendo esto, ahora es probable que ya te dieras cuenta de que tus amigas y el mundo que conocías no sea el mismo. Si estás viendo este mensaje, significa que tú, Twilight, Rainbow Dash, Rarity, Pinkie Pie, Apoliak y Fluttershy han podido volver a reunirse donde todo inició. Esta es la llave que estabas buscando. Encontraste la respuesta que te enviara de regreso, pero no lo hiciste solo. Es verdad. Una pequeña de mi recorrido fue en solitario. Pero no fue hasta que empecé a reunirme con mis viejas amigas que todo empezó a tener sentido. A su manera. Mis pensamientos son interrumpidos cuando el libro brilla nuevamente y de este cae lo que parecía ser un anillo blanco con inscripciones de diferentes colores. Viendo el libro, este tenía un nuevo texto. El anillo es tu salida de emergencia. Si deseas proceder, colócalo en tu dedo anular, pero si decides quedarte, colócalo en otro de tus dedos dentro de los próximos 5 minutos. Si no haces nada, la barrera que hay entre tu vieja realidad y esta nueva se cerrará para siempre. Sin embargo, debes de saber que aun con la posibilidad de reparar el flujo del tiempo, no es una garantía del 100% que vaya a funcionar. Ni tampoco que estés a salvo. El tiempo corre, toma una decisión. En ese momento mi mente se nubló. No pude hacer nada más que dejar caer el libro, cayendo sentado mientras inconscientemente tomaba ese anillo con mi garra pero sin colocármelo. ¿estás bien? Me pregunta Fluttershy. En eso Trixie tomó el libro. ¿qué clase de truco es este? ¿Puedes explicarlo? Le preguntó a Sunset. Yo no sé nada. Nunca había pasado cosa igual. Aun si lo que dice el libro es cierto. Todavía no sé quién se está tratando de contactar conmigo. Ese modo de escribir es muy similar al de Twilight cuando me dictaba sus cartas. Pero no es el mismo. No sé si era ella quien me está llamando, pero sin dudas ella envió el mensaje. En estos días he puesto en duda todo lo que creía saber. Y por momentos he sentido que me he vuelto loco. Entonces lo intentarás. Me pregunta Twilight. No estoy seguro. Yo me levanto y veo a las demás. Perdonen si les hice pasar un momento muy incómodo. Solo quería poner en orden mis pensamientos. Entenderé si no me creen, pero me llegué a sentir igual o más confundido que ustedes. Confundido por la indecisión, la incertidumbre y el miedo de saber que no me conocían. Pero ahora, ustedes son para mí lo que llegaron a ser para Twilight. Gracias a eso, tomo el anillo con fuerza en mis garras. No tengo miedo a correr el riesgo. Yo dirijo mi vista a todas ellas. Si soy un intruso, lamento haber causado tantas molestias, pero si son ustedes las que están mal, nos volveremos a ver cuando todo se haya solucionado. Y dichas estas palabras procedí a colocarme el anillo en el dedo que se me había indicado. En un inicio no sentí ningún cambio. Sin embargo, al mirar a mi alrededor todo el tiempo pareció congelarse. Podía sentir como mi cuerpo empezaba a ser más y más pesado, a tal punto que me dejé vencer por mi propio peso, cayendo de espaldas.
Mientras caía pude escuchar una serie de murmullos incomprensibles, algunos parecían preocupados, otros parecían gritos desesperados. Sin embargo, el último fue perfectamente entendible. Nunca se lo perdonaré. Al volver a reaccionar pude notar que estaba en la misma biblioteca. O eso parecía, pues esta tenía un cambio, en ella estaba la vitrina con los elementos de la armonía y cerca de la misma había una pequeña mancha humeante. Eso solo podía significar. Corrí rápidamente a una de las ventanas de la biblioteca contemplando cómo en el cielo se hacía presente la Cutie Mark de Twilight, misma que empezaba a descender muy cerca de la biblioteca. Entonces, he llegado al punto en donde todo empezó a cambiar aún más en mi mundo. Eso quiere decir que en este momento yo estoy afuera y aún quedan un par de años para obtener mis alas. Sin embargo, solo quedan unos meses para que conozcamos formalmente a Starlight. Y casi un año para el primer contacto con los viajes en el tiempo. No lo entiendo. ¿Por qué enviarme tan atrás? Por ahora no importa, aproveché que todas estarían entretenidas con la noticia que le dio Celestia a Twilight para poder salir de la biblioteca y escabullirme al patio trasero. Cuando creí estar seguro sentí que algo me tomó del hombro, alguien me tapó la boca y me llevó un poco más lejos hasta que finalmente me soltó. Yo estaba muy enojado, quería reclamarle. Pero me llevé una sorpresa mayor al ver quién era. Era un semental unicornio amarillo de melena morada. Era el mismo que me había acompañado a mí en ver al territorio dragón. ¿Eres tú? Me disculpo por mis medios al traerte aquí, muchacho, me dice él. ¿Se supone que esto es gracioso? Le pregunté. No. Pero es bueno ver que empezamos a corregir unas cosas. Y si quieres que esto siga así, puedes venir, me dice el unicornio. Espera. Grité. Sin muchas opciones decido seguirlo. Oh sí. Y antes de que lo olvide, mi misión principal es solo llevarte hasta la otra llave, no puedo interferir mucho, después de todo sigues sin ser una pieza consciente, me dijo él. ¿Y qué se supone que eso significa? Le pregunté. No puedo decirte. Pero créeme, por tu propio bien, niño, muchas piezas empiezan a dudar de sí mismos asumiendo que son mero entretenimiento, que sus vidas son un regalo y una ilusión de seres superiores. Y otros simplemente no lo entienden, me explicó él. Ya veo. Aunque, puede que pronto entiendas unas cosas, sabes que tu futuro ha sido modificado, pero no sabes a partir de qué punto. El por qué en ese momento y hasta dónde llegó, por suerte sé de alguien que sí lo sabe. Él hace una pausa y se queda pensando. Sin embargo, él se detiene y dirige su vista hacia mí. Ahí y yo empezábamos a detectar cambios en el flujo del tiempo en la mañana del 17 de octubre del año 2019. Esto me deja paralizado. La teoría que tuvo Trixie fue verdad todo este tiempo. Nunca fui sacado de mi mundo. Sino que todo el mundo se reescribió de un día para el otro. Solo sabemos que si quieres que todo vuelva a la normalidad necesitas de nuestra ayuda, y si nosotros queremos repararlo también te necesitamos. Los dos caminamos hasta llegar a las afueras del bosque Everfree. Allí nos encontramos con una unicornio de pelaje blanco, cabello morado y ojos rosados. El semental me presentó con ella para proceder a explicarle todo lo que había acontecido. Más una rápida explicación que yo le di sobre el mensaje del libro. Y ahora, ¿tenemos que reconstruir el flujo del tiempo? Entiendo. Normalmente no debemos intervenir en los acontecimientos del universo madre. Sin embargo, ese universo, al ser el que nadie atacaría, albergaba algo. Ahora entiendo por qué el anillo del tiempo dejó de existir. El anillo. No. La gema que lo compone está en este lugar. ¿Anillo del tiempo? Pregunté muy confundido. En ese momento tanto la yegua como el semental me enseñan en sus cascos traían lo que parecían ser unos brazaletes, estos tenían una serie de inscripciones en blanco. Muy similares al que yo traía en ese momento. Estos anillos son el arma mágica más poderosa, cada uno te dota de un poder y una habilidad especial. El anillo que tú tienes es el anillo de los deseos, como podrás imaginar puede conceder deseos de cualquier magnitud. El semental es interrumpido. No lo entiendo. ¿Por qué ella mandaría su anillo? No es eso, los anillos tienen conciencias omnipresentes. Se aprovechó un hueco en el tiempo donde Penny no lo necesitaba mientras estaba en su misión en el universo SF-04 y se materializó con el contrato activo del universo ELA-123. A decir verdad no entendía a qué se referían con universos y los anillos.
Pero si sus palabras eran verdad y estos anillos tenían tal poder, eso solo podía significar que alguien había encontrado en el tiempo. Y con eso reescribió todo en una sola noche. A decir verdad me sigue pareciendo algo poco creíble, sin embargo yo mismo he sido testigo de lo agotadores que son esos hechizos. Dudo que incluso alguien como Starlight tuviera la fuerza necesaria para reescribirlo todo sin sufrir consecuencias. No podemos destruir a quien hizo esto. Yo sugiero que debemos mandar al chico a la mañana del 17 de octubre cerca del punto donde detectamos el cambio en el flujo, de esa manera podrá quitar el anillo antes de que sea usado. En ese momento el anillo que yo traía empieza a brillar, en un primer momento materializa lo que parecía ser un hacha, pero casi de inmediato su forma se altera cambiando a una ballesta blanca con una única flecha. Entonces, ¿quién es el objetivo a quien estamos buscando? Les pregunté. Normalmente no deberías saberlo. Pero lo último que se necesita es que dudes en el último minuto. La chica se me acerca susurrándome algo al oído. En el momento de hacerlo mis ojos se abren de par en par, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Tú lo dices en serio? Pregunté. Sí, me responde ella. ¿Estás completamente segura, Ai? Le pregunta su compañero. Sí. Yo pude verle. Sin embargo, el poder de la protección y traspaso es poco frente a la habilidad de reseteo. Solo pude proteger los recuerdos del muchacho traspasando ligeramente las leyes del reseteo. Explicó ella con un tono de voz inexpresivo. Entonces vamos. El semental fue interrumpido. Espera, Ryuk, en nuestro estado actual es probable que nos veamos afectados nuevamente por los efectos del espacio y tiempo. Ella se dirige a mí nuevamente. Tu mano, chico. Yo estiro una de mis garras, a lo que ella con ayuda de su brazalete hace aparecer un pequeño cristal. Ella se hace un ligero corte en el brazo y con su sangre empieza a dibujarme unos símbolos en el brazo. Los símbolos no tardan en desvanecerse entre mi piel. Es todo lo que puedo hacer. Ella dirige su vista a su compañero y lo toma del brazo haciendo lo mismo. Supongo que el verdadero trabajo de restauración empieza ahora. Al volver a abrir los ojos vi que estábamos fuera de una cueva, era una un poco diferente a la que recordaba haberme quedado. Por lo que no era extraño deducir que era la de ellos. Es la madrugada del 17 de octubre, mencionó el chico. El mundo aún no había sido alterado. Pero pronto lo sería. Entre los tres nos dirigimos a toda prisa rumbo a Ponyville, quedando muy cerca de la cabaña de Fluttershy. Esta última tenía sus luces apagadas y la mayoría de los animales que allí habitaban estaban durmiendo. Aquí viene, dijo la chica. Los tres nos quedamos en silencio escuchando unos pasos aproximándose. Por lo que entendí de ellos no debo actuar precipitado, debo esperar a que el flujo empiece a cambiar para luego interrumpir su accionar. Esta silueta se fue acercando poco a poco, lentamente alzaba uno de sus cascos. Y todas las nubes de la noche parecían moverse como un tornado en el cielo. Antes de regresar a su estado original, la silueta se dio la vuelta regresando por donde había venido, dejando que la luz de la luna le iluminara revelando su alaciada melena rosa. En ese momento salí de mi escondite. Pinky. Ella se sobresaltó y volteó a verme muy sorprendida. Ese Spike, ¿qué haces aquí? Yo podría preguntarte lo mismo. Y yo solo daba un largo paseo nocturno. A pesar de que esa fue su respuesta, yo sabía que esa no era su realidad. Pinky tenía miedo. Tal vez demasiado, solo habían pasado un par de meses o apenas días desde que Twilight tomó la corona. Ellas ya habían hecho su juramento de amistad. Habían pactado el Consejo de la Amistad y sus reuniones. Sin embargo, todas ellas tenían vidas separadas que cumplir, sueños y obligaciones que realizar. Todos menos ella. La idea de estar sola o ser desplazada nuevamente era algo que la corroía. Y aunque había dicho que había iniciado algo con Cheese Sandwich, incluso él tenía una vida aparte, nada ni nadie giraba en torno a Pinky. Y eso le pudo haber hecho pensar que de todas ellas solo Twilight había sido forzada a tener un camino. Es verdad. Cuando Celestia la convirtió en una princesa, no le preguntó nada. Pude ver en muchos momentos cómo cuestionaba ese papel, y aunque siempre lograba seguir adelante como princesa, amiga y mentora, seguía sin ser algo que ella eligió. Eso tal vez es verdad. Pero fueron realmente pocas las veces que la vi derrumbarse. Tal vez su vida y la de todas parecía planeada, pero no fue así. Ellas siempre tenían planes a futuro, proyectos en puerta que estaban dispuestas a compartir. Su actuar, además de infantil, es hasta contradictorio.
¿Por qué me dejó a mí con todos mis recuerdos? ¿Acaso quería que la elección final fuera mía? ¿Por qué no dejó a Twilight intacta? Después de todo se supone que la inconforme con el rumbo de su impuesta vida fue ella, yo no. Porque después de haberlo visto más de una vez creería que un mundo alterado es mejor que el original. A pesar de a veces sentirme agobiado de las tareas de Twilight. Nunca fue una molestia estar con ella. Trixie lo dijo bien, si yo no le importara porque habría puesto su vida en peligro en más de una ocasión. Incluso rechazando llevarme a un par de misiones con tal de evitar que me pase algo. Independientemente a lo que yo opine, las cosas debían de pasar por algo, todos esos líos en medio de la meta eran parte de llegar a donde fue todo. Oye. ¿Puedo preguntarte algo? Pinkie me mira muy extrañada. ¿Esta nueva vida te parece más divertida que la vida que tenías con tu familia? Ella se quedó callada, parecía no saber qué responder. Estaba allí quieta y callada meditando su respuesta. No importaba que yo debía actuar. Quejarse no sirve de nada, es lo mismo que tirar a la basura todas nuestras experiencias por un simple capricho. Mis dudas se dispersaron, el miedo se fue y mis garras accionaron el dispositivo que se clavó en el casco de Pinkie, destruyendo un brazalete que ésta tenía consigo, muy similar al de los ponis con los que me había encontrado esta noche. El tiempo a mi alrededor pareció volver a congelarse, mientras que por un lado yo podía ver al resto de las chicas auxiliando a Pinkie, por el otro yo estaba al lado de Ryuki y ellos tenían una mirada serena y fría limitándose a decirme: Está hecho. Nosotros nos encargaremos de las lagunas. Ahora puedes volver tranquilo. Después de esas palabras, mi cuerpo se sintió pesado y parecido a la sensación que había tenido previamente, mi cuerpo no podía con tal peso, dejándose vencer. Nunca se trató de mí o de Twilight. Todo ha sido por Pinkie. Todos nos hemos cansado de tener que doblegarnos ante los caprichos de Pinkie, he podido ver cómo Twilight se esforzaba por no involucrarme, pues hasta ahora Cheese Sandwich ha sido el único que podía competir contra ella. Él era el único que podía protegerla de sí misma. Pero incluso alguien así es natural que sienta el agotamiento mental al sobreponer su bienestar por el de alguien más. Todos los desperfectos en la solitaria mente de la Pony Rosa la harán el blanco perfecto para un anillo dañado. Al tener ese poder en la palma de sus cascos, podemos prevenir y protegernos de la anomalía, pero sucumbir ante el cambio será inevitable. Fueron las palabras que Ai me dijo al preguntarle quién era nuestro blanco. No hay contramedidas para que Pinkie Pie de T3 reescriba la realidad y eso es debido a que su aisladamente desconoce el rechazo, inclinándola a pensar que todo debe moldearse a sus deseos. Eran las palabras que mencionó Ryuk. Yo. Tal vez no conozco a Pinkie. No en la misma profundidad que conozco a las demás. Pero sé cuáles han sido las negativas que ha ido acumulando. Pero también sé que han sido más los que ella ha provocado que los que ha acumulado y sin embargo, no fue Twilight quien deseó jamás conocerla, el sentimiento de rechazo es uno tan básico que cuesta aceptarlo. Pero para alguien que tiene la idea del rechazo como algo negativo es natural que sus sentimientos exageren todo lo posible, tal vez ella no entiende que las emociones negativas no son precisamente malas. Y que a veces son necesarias. Yo lo entiendo y estoy seguro de que todos a los que hemos guiado lo han visto por su cuenta. Pero cuando solo sabes expresar una cosa no sabes si alegrarte y gritar o querer encerrarte a llorar. Y eso inevitablemente te hace colapsar. Aunque no se hubieran desarrollado esos sentimientos, su actuar no deja de ser egoísta. Ni yo ni nadie tiene por qué sentirse responsable. Todos nos distanciamos de ella y seguimos nuestro camino por separado, pero ella fue la única que no pudo soltar. Todos suponíamos que mientras Twilight estuviera allí para guiarnos no tendríamos por qué preocuparnos. Pero realmente esto no es así. Un líder te guiará pero no te podrá dar las respuestas. Aun si todo el recorrido está bien, si en el último tramo el líder cae, todos lo harán. Y siempre lo recordarán por caer cuando fue él quien los levantó primero. Incluso ha sido más egoísta y testaruda que Twilight sin amigos. Quería preguntarle yo mismo por qué. Pero aun si lo grito nadie me escucharía. Definitivamente no opino que ser el segundo en cargar con todo el liderazgo sea algo divertido. Pero también podría haberle ayudado a aligerar su carga. Supongo que aun si no era su intención. Pinkie me hizo recordar lo mucho que todos han sido dependientes de Twilight. Lo mucho que ella ha sacrificado por todos nosotros y a pesar de todo.
Siempre habrá quienes solo la recordarán y reconocerán por errores pasados, presentes y futuros, quedándose con la versión más contada sin nunca conocer la suya. Y sí, yo soy el único que puede verlo. Ahora lo entiendo todo. Entiendo por qué entre tantos yo fui quien debía buscarla. Porque ahora que su vida es tan larga soy de los pocos que seguirá a su lado. Si alguien me hubiera dicho que nuestros papeles se invertirían no lo habría tomado en serio. Allí afuera hay universos sin explorar, hechizos que pueden ser usados para cambiar el presente. Con saber de la realidad de afuera habría sido suficiente para mí. Pero hay más de lo que se me ha dicho y sobre todo eso con un conocimiento básico. No hay forma en la que pueda seguir creyendo que todo fue un simple sueño. Y sin duda aún si pudiera regresar al momento en el que mi huevo fue entregado, aún si pudiera solo irme cuando creía que nadie me necesitaba. Y si aún conservara el conocimiento de lo que acontecerá. Volvería a repetir todo. Después de aquella sensación de adormecimiento sentí como si todo hubiera sido un rápido parpadeo. Mi cabeza se sentía un tanto pesada. Y mientras abría lentamente mis ojos pude notar que el sitio en el que me encontraba estaba compuesto de una estructura de cristales de un tono morado y azulado. Un tenue ruido irrumpía el inicial silencio que creí rodeaba el sitio. Cuando volteo me sorprendo al ver que era Smolder quien usaba una larga lámina de piedra para cortar unas peras. Veo como su acción se detiene y ella me ve con una sonrisa. Veo que al fin respondiste al tratamiento, ¿estuviste dormido por un largo rato? Me dice ella. Esto en un inicio me confunde. Yo sé que en ambas realidades ella sabe quién soy. Pero no sé en cuál estoy justo ahora. ¿Te ves algo confundido? ¿Acaso ya no sabes quién soy? Me pregunta. No es eso, le respondo. ¿Qué día es hoy? Le pregunté. Esto extraña más a Smolder. ¿Haces preguntas raras al despertar? Pareces al tanto de todo, mencionó ella. Yo reviso uno de mis brazos notando que se me estaba siendo suministrado un medicamento vía intravenosa, cosa que me deja aún más confundido. Ya que ni sabía que eso era siquiera posible. En cuanto a tu pregunta, Smolder voltea a ver un calendario. Es 21 de octubre. Yo me siento en mi lugar contemplando que no estaba en un hospital, estaba en la habitación que tenía en el castillo de Twilight en Ponyville. En verano estaba al día que había una epidemia de fiebre dracónica, el cabeza dura de mi hermano te contagió y al no estar acostumbrado a las enfermedades de los dragones te regresamos a casa. Lorenberg está trabajando con esa cebra amiga tuya para prepararte un tratamiento no muy fuerte. Smolder muerde una de las peras relamiéndose las garras. Fue lento pero funcionó, solo estuviste 4 días en cama. Me explicó ella. Estuve enfermo. Entonces a esto se referían Ai y Ryuk con reparar las lagunas. Hacer algo similar a lo que hizo Pinky con ese poder. Pero a una menor escala, me sorprende que Ember haya colaborado con Zecora. Pero supongo que le debió pesar que algo me pasará estando bajo su supervisión. Ahora solo me quedaba una pregunta. Nunca había visto a la profesora Twilight tan alterada como cuando Ember y sus invitados te trajeron, se aferraba a ti y te pedía perdón por todo. Fue todo un espectáculo, me explicó Smolder. Esas palabras me hicieron sobresaltarme en mi lugar. Si Smolder sabía quién era Twilight. Entonces ya todo estaba en su sitio. ¿Verdad? ¿Dónde está ella ahora? Le pregunté muy ansioso. Smolder muerde otra de las peras mientras señala al extremo de la cama en la que me encontraba, extrañado volteo al lado izquierdo y me doy cuenta que acostada en el piso estaba ella. Era Twilight tal y como la recordaba, cerca de ella había varios libros amontonados, estos parecían ser cuentos y fábulas sobre los dragones. No se veía del todo cómoda en el piso. Parecía que su cansancio la había vencido y al no poder más se quedó dormida, esto me hace sentir un agujero en el pecho. Estoy seguro que ella lo ha hecho antes. Pasar noches sin dormir por mí. Hasta que el cansancio la vencía solo para ser despertada otra vez. Todos estábamos preocupados por ti, me dice Smolder sacándome de mi trance. Pero ella. Desde que volviste no se ha apartado de ti estos 4 días. Con mis garras muevo un poco el cabello apartándolo de su rostro y logrando peinar parte de su desordenado flequillo, al verla así no podía evitar sentir una gran paz y alegría creciendo en mi corazón. Yo no sé cómo empezó, en mí siento un gran calor que pese a todo me da una gran paz. ¿No hay algo que quieras hacer? Me pregunta Smolder con un tono juguetón. Sí. Respondí en voz baja.
Con una de mis garras tomó la mejilla de Twilight dándole un leve pellizco antes de estirar ligeramente esa zona de su mejilla. Esto hace que ella reaccione casi de inmediato y dado al súbito reaccionar ella tropezó con aquellos libros, no tardando en volver a incorporarse. En un inicio ella se ve somnolienta y desorientada, ella me estaba viendo pero también usaba uno de sus cascos para sobar las sienes de sus ojos. Ese. Spike. Dice ella aún un poco somnolienta. Twilight. Mis palabras son calladas cuando ella me da un fuerte abrazo. Twilight. Tonto. Tonto Spike. No haces más que preocuparme. En ese instante puedo sentir como algunas lágrimas caen sobre mis hombros, a la par que aquel abrazo se volvía más fuerte. Mismo que correspondí con la misma fuerza intentando contener mis lágrimas y yo también, jamás creí que podría extrañarla tanto. Lamento haberte preocupado. Lamento haberme ido. Lo importante es que funcionó. Estás aquí. Puedo escuchar tu voz una vez más, me dice ella por lo bajo. En ese momento nos quedamos unidos en un largo y cálido abrazo. Me envolvía la nostalgia. Me sentía como el pequeño dragón que corría a su cama por las noches temiendo de los monstruos de la oscuridad y solo buscaba un refugio en mi lugar más seguro. No podía pedir nada más. Despertarme en mi mundo tal como lo recordaba fue la más grande sensación de alivio que he podido experimentar. Sin embargo, y en vista de mi debilitado cuerpo todavía no me era del todo posible abandonar el castillo, estuve tras esos muros un par de días más, recibiendo visitas del resto de mis amigas, todas ellas se alegraban de verme bien e incluso Ember se acercó conmigo ofreciéndome una disculpa. Pero para mí no había nada que perdonar. En cuanto supieron que todo estaba bien con mi salud, Twilight me avisó que Ember y Smolder regresaron al territorio dragón, pero que volverían para su coronación. La reescritura y restauración cambió muchas cosas. Agradecí un momento a solas con mis propios pensamientos. En la noche me escabullí hasta el observatorio del castillo contemplando el pueblo a la distancia. Yo no sé qué habría pasado. Si el mundo no hubiera regresado a su estado original. Todo habría seguido un curso muy diferente. Y muy pocos serían verdaderamente felices. Un profundo respiro me hace ladear la mirada al interior del castillo, mi respuesta estaba clara. Yo había elegido el curso natural de las cosas por una razón. Además de no hacerlo habría sido desperdiciar mi esfuerzo y el de todos en conseguirlo. Y aunque su segunda reescritura cambió unas cosas son cambios tan mínimos que son inexistentes. Lagunas cubiertas, escuchó una voz. Me doy media vuelta y me encuentro con Ai y Ryuk. Estuvimos buscándote por todo este castillo, dijo Ryuk. Puede que no lo sientas, pero tu cuerpo se ha recuperado de la reescritura, dijo Ai. Yo dejo salir una tenue risa. Todo fue muy rápido, una completa locura. ¿Y ella dónde está ahora? ¿Sabe que alteró toda una realidad por un capricho? Pregunté muy serio. Lo sabe, pero no del modo tradicional. Probablemente se ha despertado más de una vez creyendo que todo fue un extraño sueño, menciona Ai. Pero hay detalles que aún se sienten tan reales y puede que por primera vez se avergüence todo lo que sus deseos egoístas han provocado, completo Ryuk. Supongo que eso explica por qué ella no ha venido a visitarme. No es que me alegre que no venga. Pero por otro lado entiendo que se sienta un poco cansada. Ai se acerca a mí. Después de que un mundo se vuelve anómalo hay una regla sobre borrar los recuerdos de todos, por medio de una nueva línea temporal. Sin embargo, debido a que fue una línea alterada no hay nada que borrar. Ella toma mis garras y las pone sobre mi boca. Pero como medida preventiva. No puedes hablar de lo que ocurrió, una fuga de información solo será el inicio de un nuevo efecto mariposa. No soy el mejor para ocultar cosas. Dije un tanto apenado. No te preocupes, algo me dice que solo debes evitar el tema cuando estés cerca de Pinkie, ambos lo harán. Así que tal vez en un futuro cercano tengan una conversación, solo que ella ya no tiene poder sobre nadie, explicó Ryuk. No hay garantía de que ella no siga acumulando negativa. Sin embargo, al no tener poder solo se vería como lo que es. Un simple berrinche. Y aun si no fuera el caso yo haría lo que sea por restaurarlo todo otra vez, soy una esponja. Miro mi mano notando que aún tenía colocado el anillo blanco en el dedo donde me lo había puesto aquella vez. Y este anillo tiene un poderoso deseo con una existencia omnipresente.
Emprendería un viaje igual o más largo que el que emprendí para recuperar a Twilight. Por más que la escondan, siempre la encontraré aún sin la ayuda de Ryuki Ai. No me cabe duda de que ellos son ponis muy poderosos y astutos. Pero por otro lado su poder se siente muy limitado. Para ellos tal vez habría sido más fácil eliminar a Pinkie desde que adquirió el anillo del tiempo y sin embargo no lo hicieron. Habrían creado un mundo donde todos estemos bien menos ella, tal vez fue empatía o mera lástima. No sé qué tan atrás en el tiempo o qué tan a fondo vieron el alma de Pinkie. Solo sé que la dejaron vivir, a pesar de lo que hizo fue su decisión final. Ai, Ryuk, dije mientras me daba la media vuelta. ¿Sí? Sí. Gracias. El mundo ha vuelto a la normalidad, mis amigas saben quién soy, me he criado entre ponis. Trixie, Sunset y Starlight siguieron ese oscuro camino antes de encontrar la luz al final del túnel. Sin embargo, hay algo que me inquieta. El anillo de los deseos puede interpretar las emociones de quien lo posee. Pero no todas, solo 2 de las más fuertes. Debes de tener mucho cuidado con lo que sientas de ahora en adelante, la opción de quedarte o no en tu mundo ideal es tuya. Esas fueron las palabras de despedida de Ryuki Ai. Es increíble cómo un simple aro de metal y una emoción puede causar tal cosa. Algún día tendré que regresar al pasado o tal vez al futuro. Dejar un mensaje o una mínima pista de cómo debe ser el mundo. Limpiar un desastre que ni siquiera sé cómo se originó, solo pensarlo hace que me duela la cabeza. La sola idea de pensar en el futuro es agotadora. Elegí mi primer mundo aún consciente de que en un punto fui una gran carga para Twilight. Entendiendo que tal vez yo he sido la causa de muchas cosas. Muchas veces llegué a creer que ella no tenía la suficiente velocidad de respuesta ante el mínimo problema, que se saltó un paso de un hechizo tan simple, que se excedió en la potencia de sus acciones, medidas, o palabras. Que tal vez ella era alguien que odiaba mi presencia y solo se deleitaba con darme órdenes. Pero creo que al final fui yo quien no tuvo la menor empatía hacia ella, quien siempre estuvo conmigo, quien siempre me ha cuidado, me ha alimentado, me ha dado una familia y aún en los días difíciles. Nunca dudé que me amaba con todo su ser, no podía saber que desde muy pequeña ella tenía muchas cosas pasando por su mente y por eso siempre se esmeraba en no dejar las cosas a medias, por eso se excedió. Por eso se atrasó, por eso se adelantó, por eso dijo algo que tal vez no quería decir. Y aunque sé que ella siempre estará allí si necesito algo, es hora de hacerme responsable de mis propias cosas. Tal vez nadie que me haya conocido es el centro de las cosas que acontecen, aunque así lo llegue a parecer, pero mi tiempo como espectador ha llegado a su fin. Me declaró miembro del Consejo de la Amistad Y. Protector del mundo ideal. Pero por ahora solo es 25 de octubre, debo terminar de empacar mis cosas antes de trasladarnos a Canterlot. Ya todo estaba listo, sin embargo Twilight y las demás quisieron esperarme, pues solo yo sé cómo acomodar mis cosas. No digo que debían irse y hacerme despertar allí. Probablemente me habría llevado más de un susto y creo que Twilight lo sabía. Siempre creí que ella tenía suerte de tener amigas tan leales a pesar de todo. Ahora entiendo que es todo lo contrario, incluyéndome. Twilight no tiene suerte de tenernos. Nosotros tenemos suerte de tenerla. Me pregunto si fue la experiencia la que me ha hecho no sentir ningún miedo ante el inevitable cambio. Tal vez se vengan nuevos problemas, tal vez ahora pueda posponerlos y evitarlos lo más posible. Después de todo, aún hay tiempo. En un espacio vacío con solo miles de cristales blancos flotando había un rastro de actividad. Una silueta encapuchada contemplaba un cristal rojo mientras una macabra risa hacía eco por todo el lugar. Muy astuto, querida hija. Pero jamás podrás encontrar tu camino de vuelta, decía aquella figura entre risas sosteniendo el cristal. En ese momento. Y por parte del espacio vacío se empiezan a manifestar una serie de grietas blancas. Grietas que así como llegaron desaparecen manifestando energía en lo alto. Aquel ser se quita su capucha revelando un cabello blanco como la nieve, un peculiar pelaje lavanda y ojos de pupila roja pero esclerótica negra. Esto es inesperado, dice la yegua viendo a su visitante. Quien era una pony terrestre rosada con lácea melena, pupilas verdes y escleróticas negras. ¿Pinkie?, pregunta aquella yegua. Esta se posiciona frente a ella. Pinkie. Si gustas puedes decirme así.
Aunque sería como si tú aún te hicieras llamar Twilight. Pony no mata a Pony. Kazuoteku no mata a otro. Pinkie sonríe ante esta declaración. No te preocupes, solo soy una viajera. Nunca se me ocurriría invadir tu territorio. Eso no parece sorprender mucho a la yegua de blanco cabello. Con que así es. Además que puede hacer una anómala incubadora contra tan peligroso bucle que posee las habilidades de eliminar para siempre. Tu poder es aterrador hasta para mí. No sé si lo sepas, pero solo mantengo en pie esto para evitar el aburrimiento. Creo que eso te interesa y por eso estás aquí, pero no te acomodes, te irás cuando te resulte aburrido, menciona la yegua lavanda. Si esas son tus condiciones para que me quede en tu territorio por un tiempo, no tengo problemas en eso, dice Pinkie. Los fragmentos son duelos de resistencia. Varios de los cristales en aquel vacío se rompen, la yegua extiende su casco viendo cómo en este se forma un polvo. Como mi invitada te mereces el mejor asiento a mi espectáculo. No quiero que malinterpretes todo, no tengo intenciones de ser tu aliada. Pero en compañía deseo disfrutar de este juego. Por eso, la yegua se dirige a Pinkie. Te ofrezco una pequeña parte de mi poder. Para mi propio entretenimiento. En mi juego solo hay una regla. Debes esforzarte al máximo. ¿Y así no será aburrido?